La aparición del supersoldado fue narrada de forma muy distinta a lo que habíamos visto en la fórmula Marvel, pues toda la cinta es básicamente un flashback de la Segunda Guerra Mundial, ocurriendo todo entre la primera y última secuencia de la película. Un año antes de ver reunidos a los Vengadores por primera vez en la pantalla grande y 3 años después de haber conocido a Iron Man, llegó la película que culminaría la presentación de los héroes más poderosos de la Tierra, Capitán América, el primer Vengador. La película, dirigida por Joe Johnston, nos muestra la historia de Steve Rogers, un pequeño joven de Brooklyn con grandes deseos de luchar en favor de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Steve, más que nadie, sabe lo que significa ser oprimido por los superiores. Sin embargo, nunca se da por vencido y mantiene la frente en alto ante todos aquellos que se han aprovechado de su debilidad. Steve Rogers tiene un gran corazón, por lo que el espíritu del Capitán América nace de Steve Rogers mucho antes que el suero del supersoldado sea inyectado en sus venas. Una de las características más importantes del film que nos presentó el primer Vengador fue el reflejo de la moralidad blanca y negra que Rogers posee a lo largo de la película. Él, como protagonista, nunca titubea al momento de salvar a alguien o emprender su misión. Esto es clave para el desarrollo del personaje que, al igual que con Tony Stark en la primera entrega, es presentado a la audiencia en la primera hora de la cinta para atrapar al espectador por su buen corazón y sentido de la responsabilidad. Tras la muerte de los responsables del suero del supersoldado, la misión de Steve Rogers deja de ser de una máquina asesina contra los enemigos y se convierte en propaganda bélica para estar, aparentemente, un paso adelante de la Gran Guerra. El ser una herramienta de mercadotecnia hace infeliz a Steve, pero a pesar de esto, se mantiene fiel en su puesto, pensando de que puede ser una chispa de esperanza para los abatidos soldados en el campo de batalla. Para el espectador, la empatía que se produce al ver a Roger, un superhéroe siendo utilizado como mascota de comercial de televisión, acrecienta el hecho de que es un sujeto honorable destinado a un bien mayor. Sin embargo, Capitán América, el primer Vengador, es una cinta sobre la amistad. Cuando Bucky Barnes, su amigo de la infancia, se ve atrapado por los enemigos durante una batalla contra la fuerza de Red Skull, interpretado magistralmente por Hugo Weaving, Steve Rogers sabe que es el momento de dejar a un lado el escepticismo de su lugar dentro de la guerra, y sale en su auxilio. El Capitán América en el cine es una figura incorruptible de bondad. Para él, lo único que importa es lo correcto, algo que no se había visto anteriormente en ninguna de las cintas del universo cinematográfico de Marvel. La cinta ciertamente no es la más popular de Marvel Studios, sí es la más sencilla en su realización, historia y trama. Es la clásica lucha del bien contra el mal, pues Rogers siempre ha mantenido sus estándares morales muy en claro. Por otro lado, uno de los villanos más relevantes de Marvel tiene su primera aparición, y quizás última, en la pantalla grande. Red Skull, líder científico de los aliados y, secretamente, mano derecha de Hitler. Este personaje, reflejado en la pantalla de manera similar a los cómics, es la antítesis del Cap, obsesionado con obtener el poder a toda costa, pisoteando a su paso tanto a civiles como a sus mismos socios militares. La lucha entre Red Skull y Capitán América es el reflejo de que Marvel Studios podía tomar un formato clásico y conocido en el lenguaje cinematográfico y aplicarlo en uno de sus personajes. El proceso de la primera etapa del MCU estaba prácticamente terminado. A pesar de dejar algunos agujeros sueltos a lo largo de su realización, muchos enfocados en el cubo cósmico, los héroes estaban listos para llegar a la Tierra. Al final de Capitán América, el primer Vengador, vemos cómo todo lo que Steve Rogers amaba se había desvanecido. Su fiel aliado Bucky ya había caído en la batalla, toda la gente que conocía habría ya fallecido en la actualidad y su vida durante la Segunda Guerra Mundial había sido privada tras su heroico acto de sacrificio. Capitán América, el primer Vengador, nos llevó a un viaje en el tiempo para ver reunidos a los Vengadores con un líder de buen corazón, uno que, hasta la fecha, sigue esperando a que él baile en su primera y olvidada cita. Capitán América es, muy probablemente, la película que menos arriesga a comparación del cómic, convirtiéndose totalmente en un proyecto que une todas las pistas para la presentación de los Vengadores en el cine y transformando las viñetas de Jack Kirby, Joe Simon, Mark Millar y Bryan Hitch al lenguaje cinematográfico.
El origen del primer supersoldado fue escrito por Joe Simon e ilustrado por Jack Kirby en 1941. Durante ese primer número, conocimos el conflicto de Steve Rogers por no poder servir al ejército de los Estados Unidos, y la oportunidad que el profesor Reinstein le da para convertirse en el primer y único supersoldado de la historia. Un título corto en narrativa, pero que se convertiría en la base para el héroe más imponente de Marvel Comics. Al final de este número, un joven y desprevenido Bucky Barnes descubre la identidad secreta del Capitán América, y este lo hace su compañero de batalla. Dentro de esta historia, también hace aparición el primer escudo del Capitán, así como otro par de elementos que tienen mucha relevancia para el soldado en la película, como el General Phillips o los enemigos más letales de la historia, los nazis. De nueva cuenta, la obra de Mark Millar y Bryan Hitch se convierte en un referente para Marvel Studios. En el primer número de esta nueva versión de Los Vengadores, el Capitán América ya fue sometido al suelo del supersoldado y está en el campo de batalla sin ningún tipo de represión de sus poderes. Un héroe más sensible ante la guerra que tiene frente a él, y un poco desconcertante en relación con lo que pudimos haber leído antes sobre su historia. Con los nazis lanzando una bomba de hidrógeno a Washington, Steve Rogers toma la decisión de sacrificar su vida para detener el ataque. Sin pensarlo dos veces, el Capitán América se lanza a la bomba y con ayuda de algunos cuantos explosivos logra que el ataque de los nazis fracase y la bomba explote encima del océano Ártico. El suceso deja conmocionado a Rogers y su cuerpo cae al fondo del océano. Para el número 3 de la primera serie de los Ultimates, el Capitán América es despertado en el siglo XXI luego de haber estado inconsciente por más de 50 años. En su incertidumbre, Rogers le rompe la nariz a Nick Fury y escapa del Triskelion en busca de respuestas, pero no logra salir más allá de unos cuantos metros cuando es atrapado por Hank Pym en una de sus primeras intervenciones como Giant Man. Tras algunos momentos incómodos, el supersoldado acepta su realidad y se enfunda de nueva cuenta en el traje de Capitán América. El villano que debutó junto al Capitán América en el MCU fue Red Skull, el líder de la división científica nazi. Si bien la primera aparición formal de Calavera Roja fue en la tercera entrega de Capitán América en los 40, la historia que vemos en la película tiene más similitudes con los cómics que escribió Stan Lee cuando Rogers se unió a los Vengadores. Con el Capitán América liderando a los Vengadores y Red Skull revivido por AIM, una nueva lucha entre ambos personajes dio inicio. Justamente, los encargados de revivir al líder nazi fueron los que le otorgaron un poder ilimitado en la forma del cubo cósmico. Con el cubo en sus manos, el villano podía alterar la realidad a voluntad, y solo el Capitán América podía derrotarlo. Al final de la batalla, el cubo cósmico termina en el fondo del océano, Red Skull es dado por muerto y Rogers sigue su camino como héroe de los Estados Unidos. La sola existencia de Nick Fury en el cómic nos deja con pocas posibilidades de encontrar una historia similar que incluya los comandos aulladores del sargento en la película. Sin embargo, el concepto de estos personajes fue fundamental para el desarrollo de la historia, y la referencia es un punto que no podíamos dejar pasar en esta recopilación de las historias que inspiraron la quinta parte del MCU. Joe Johnston escogió un camino sencillo en su adaptación del Centinela de la Libertad. Las historias que dieron origen al héroe más grande de Marvel Comics hicieron lo propio en su versión live action y de paso unieron las piezas clave para dar conclusión a la primera fase del MCU. Y sí, hasta el momento, ese primer cómic del Capitán América es la única referencia impresa de Marvel que ha dado el salto a la pantalla grande en el MCU.